particulares que tienen que ver con lo siguiente. Imagínense que quiero dibujar en un plano, bueno, dibujo una circunferencia en un plano, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente, como es parte del plano, esa circunferencia, pues, dado el radio, ¿verdad? La longitud de la circunferencia es la que yo calcularía con la descripción euclidiana, de la geometría euclidiana. Entonces, a esa circunferencia, ¿verdad? Fíjense que en este planito, dibujo la circunferencia, la longitud que le asigno es la que le corresponde, pues, de acuerdo a que forma parte del planito. Ahora, imagínense que tomo, sin embargo, un espacio distinto, y es una esfera. ¿Okay? Una esfera, y ahora imagínense que dibujo un casquetito. De nuevo una circunferencia, pero que es un casquetito. ¿Vale? ¿Cómo le asigno longitud a esa circunferencia? Bueno, hay por lo menos dos opciones. Una es, pues aquí está la circunferencia, entonces vista desde el espacio euclidiano R3, ¿verdad? Si conozco el radio espacialmente hablando, ¿verdad? Pues le asigno de nuevo una cierta longitud desde el punto de vista R3. Pero hay otra manera, ¿verdad? Piensen en el cascaroncito y imagínense que yo estoy ahí sentado en el polo, ¿verdad? Y voy a definir esa circunferencia, la voy a definir de la siguiente manera. Imagínense que dejo resbalar una pelotita, ¿verdad? Y calculo la distancia desde el polo norte, calculo la distancia, la misma distancia en todas direcciones, ¿verdad? Así en todas direcciones. Entonces, la circunferencia que le voy a asignar, si quiero utilizar una formulita tipo 2pi, la distancia del centro a la circunferencia, pues si ven que no va a ser la misma. Porque tengo este cascaroncito. Entonces, claro, el radio, ¿verdad? Es parte de la esfera. Es curvo. Es curvo. Sería 2pi por el radio de la esfera. Entonces tengo dos maneras de asignar longitud. Bueno, eso revela la presencia o la característica de que el espacio es curvo. En este caso es una curvatura positiva. Ahora. El siguiente caso es más difícil de ver, pero voy a recurrir a su imaginación. Y es el caso de la famosa silla de montar. Entonces, ahí sí en la silla de montar, en el internet vi un ejemplo que decía, ¿cómo identificamos la silla de montar? Dice, fíjense en el espacio entre el pulgar y el índice, ¿no? Entonces, esta es una silla de montar, ¿verdad? Hay una curvatura, fíjense, aquí, de esta parte, y hay una curvatura así en la otra parte. Esa es una de las características de un espacio, se dice, con curvatura negativa. En particular, ¿qué característica tiene este espacio de curvatura negativa? Si hago la misma operación y dibujo una circunferencia en este espacio, eso es más difícil de convencerse, pero van a tener que creer. Esa circunferencia resulta de nuevo distinta del perímetro que le asignaría si fuera plana, pero en particular es más pequeña que la que tendría desde el punto de vista euclidiano. Entonces, curvatura plana, en curvatura cero, ¿verdad? La circunferencia tiene el perímetro que le asignaría normalmente en R3 o R2. Si tengo una esfera, la circunferencia tiene una longitud mayor que la que tendría si el espacio fuera plano. Y en la silla de montar, resulta que la circunferencia tiene una longitud menor que la que tendría si el espacio fuera plano, ¿no? Es una manera nada más de poder llevar en la cuenta de qué significa curvatura cero, positiva o negativa. Esa sería una manera de ver que esas cosas pasan. Y tenemos que recurrir de nuevo a la imaginación. El ejemplo que yo les di es en dos dimensiones, son superficies de dos dimensiones, el plano, la esfera o la silla de montar. Yo había construido para ustedes un modelo de una dimensión que no traen, pero bueno, en curvas. Y aquí hay que pensar en una dimensión para arriba, de hecho, en tres dimensiones. Aquí tendríamos el espacio R3, aquí tendríamos una 3 esfera, y aquí tendríamos un espacio hiperbólico en 3 dimensiones. Pero es una generalización de lo que les acabo de decir, pero la geometría es distinta. Bueno, esas son las posibilidades desde el punto de vista geométrico que podemos tener para espacios homogéneos e isotrópicos. La pregunta es, ¿cuál corresponde a nuestro universo? ¿No? Ese sería. Ok.
¿Okay? Bueno, esto es un resumen, a mí me encanta esta lámina, es un resumen de lo que podríamos llamar no la breve historia del universo, sino la historia del universo en breve, ¿no? De manera sintética, ¿no? Entonces, en mi resumen que le mandé a Saúl, decía que hay un montón de procesos complejos y delicados, porque si hay cosas que no ocurren, entonces nosotros en particular no estaríamos aquí. Pero, y no me voy a detener en nada de esos procesos, yo en realidad voy a discutir cosas muy, muy básicas, algunas de estas cosas. Pero lo que quisiera llamar su atención son esencialmente tres aspectos. Uno, bueno, que nosotros estamos, digamos, a día de hoy, más o menos en 10 a la 10 años, ¿no? Hay estructura, como bien sabemos, hay galaxias, cúmulos de galaxias, etc. Y que para poder entender toda esta estructura, si nosotros tomamos el modelo más simple que les estaba yo mencionando ahorita, el modelo homogéneo e isotrópico, resulta que no podemos entender esto. Vamos a regresar ahí un momento, pero no podemos entender esto y requerimos, en particular, de una fase señalada aquí, que es el proceso de inflación, es decir, una fase de expansión muy rápida, ¿verdad? Sin la cual no podríamos llegar a formar la estructura que tenemos. Hay alternativas, ¿verdad? También eso es cierto, pero las alternativas son como la famosa frase de la cobija, ¿no? La cobija es muy chiquita. Entonces nosotros podemos tratar de resolver algunos problemas para dar lugar a la estructura a gran escala que conocemos hoy en día, pero echamos a perder otras cosas. Entonces muchas veces las propuestas que se toman son las más sencillas, las menos complejas, ¿verdad? Y yo creo que inflación es una de esas, digamos, ¿no? Que no nos echa a perder cosas que entendemos que funcionan razonablemente bien, ¿no? Pero entonces hay que ver si es o no real esta fase inflacionaria. Bueno, y antes de la inflación, ¿verdad? La fase inflacionaria, vamos a comentar más adelante, pues está gobernada por la dinámica de cierto campo, que da lugar a esa expansión rápida. Pero antes de eso, fíjense, ya estamos hablando en términos, por ejemplo, de energía. Aquí ya vamos del orden de 10 a la 15, en esta fase inflacionaria, 10 a la 15 gigaelectronvolts. ¿Se acuerdan a qué energía opera el Large Hadron Collider, que ahora está de moda? Porque observamos. No, porque hay una partícula que tiene las propiedades del Higgs, dicen, para no incurrir en cosas raras. Pues anda del orden de teraelectronvolts. Anda del orden de un teraelectronvolt, digamos, ¿no? Y se supone, bueno, hay por cierto otro proyecto que encabezado desde el punto de vista científico por Arcani Herrera, tiene pues, su profesor ahora famoso en Winston, y auspiciado por el gobierno chino de un nuevo acelerador, y la gran expectativa es que llegue a 20 teraelectronvolts, que con respecto a un teraelectronvolt va a llegar hasta 12 en el 2015, 16, no en 2 años, en 2016 el LHC va a llegar como a 12 teraelectronvolts, y esa va a ser su máximo ya. Y ahorita andamos unos pocos teraelectronvolts, ¿no? Y el otro va a llegar a 20 teraelectronvolts, ¿no? Bueno, convertámoslos a gigas. Vamos a suponer que ya existe el chino, ¿no? Por 20 años, ¿no? Entonces van a ser 20.000 gigas, perdón, en teras, serán 20 teraelectronvolts. Y ahora compárenlo con este. Si esto lo convertimos, este es 10 a la 15, le pasamos 3 para allá para que sean teras. Entonces aquí estamos hablando de una energía de 10 a la 12 teraelectronvolts. Esto, por supuesto, jamás lo vamos a ver en una acelerador, ¿no? ¿Okay? Y todavía más. ¿Qué pasa si vamos un poquito más atrás en el tiempo? ¿De dónde viene este numerito tan peculiar? Fíjense, 10 a la 19 gigaelectronvolts. O sea, ¿quién se atrevió a poner aquí 10 a la 19? Buena pregunta. ¿No? ¿Quién puso 10 a la 19? Y fíjense la correspondencia en segundos. Está en tiempo. En segundos, 10 a la menos 44 segundos. Aquí, bueno, el correspondiente son 10 a la menos 26 segundos. Bueno, esta sí me la sé. Esta es muy fácil de calcular. Esta, basta que nos acordemos, ahora ya sabemos
relatividad general, ¿verdad? Entonces, en relatividad general, ¿qué combinamos? Gravitación, constante de Newton. Combinamos relatividad especial, la velocidad de la luz. Y si hablamos de aspectos cuánticos, entonces la constante de Planck. Entonces, con esas constantes, la constante de Newton, la velocidad de la luz y la constante de Planck, podemos formar longitudes, energías, tiempos, ¿verdad?, que justamente corresponden a 10 a la menos 44 segundos o 10 a la 19 gigaelectronvolts. Esta es la escala de Planck, se llama la escala de Planck. Entonces, ¿qué se combinan? Efectos relativistas, ¿verdad?, gravitacionales, y efectos relativistas de altas energías, porque está la velocidad de la luz, y efectos cuánticos. Entonces, esta zona es la zona de la gravedad cuántica, es la zona de la relatividad general cuántica. Esa es la propuesta aquí. Ahora, de ahí salió este numerito. Así uno pone este numerito. Esa es una expectativa. Y por eso aquí dice, si me alcanzan a ver, hay un signo de interrogación. Sí. Ahí es donde yo trabajo. Y esto es lo que abordo. Bueno, yo digo, yo hablo por mí, no voy a hablar en plural. Yo creo que es inaceptable. O sea, un Big Bang, la fase de expansión y expansión acelerada y expansión posterior, eso por supuesto que es aceptable, es una evidencia observacional. Lo que no es aceptable es que yo quiera tomar una descripción del universo en toda esta época asociada, por ejemplo, con la relatividad general clásica, ¿verdad?, y partículas cuánticas o materia cuántica, y la quiera extrapolar hacia acá y diga, es que el Big Bang es un punto donde la densidad de energía es infinita. No, en la física no hay infinitos, hay cantidades grandes, pero no infinitos, ¿verdad? Entonces, a eso me refería al principio de la plática, de que uno, con las propuestas esotéricas, si ustedes quieren, exóticas, yo soy físico exótico, de la gravedad cuántica, ¿verdad?, es decir, cuantizando la relatividad general, uno puede hacer propuestas donde, de hecho, como en el caso del átomo, un átomo cuántico funciona bien, un átomo clásico no funciona bien. Uno puede tener una propuesta y ahí es donde surge la idea de esta gran pregunta, en lugar de singularidad. Bueno, nada más aquí rápidamente paso por algunas observaciones. Bueno, como ustedes saben, justamente Mather Smuth, que es conocido, por cierto, de nuestros colegas aquí en MINI, ellos desarrollaron este proyecto donde se observaron bastantes más detalles de la radiación cósmica de fondo. Y bueno, ahora quiero pasar rápidamente a la parte de lo que yo conozco mejor, que es la estructura del espacio-tiempo, y esto es a lo que me refiero por gravedad cuántica. Entonces decíamos, están las interacciones fundamentales. La materia, digamos, está formada por diferentes, sabemos hoy en día, tiene diferentes estructuras, y vuelvo a insistir, ¿no? Si yo quiero describir clásicamente un átomo, me encuentro rápidamente con una singularidad que parecería como la singularidad del Big Bang, porque si calculo la energía que va emitiendo una partícula cargada negativamente alrededor de una partícula cargada positivamente, esa explota en el momento en que coalescen, ¿verdad?, los dos puntos, y eso para mí es análogo físicamente hablando de lo que pasa con la relatividad. Pero sin embargo, cuánticamente pues se puede evitar. Bien, en el caso de la gravitación cuántica, por lo menos una de las propuestas, hay varias propuestas en la comunidad, esta es en la que yo he estado trabajando. En realidad resulta que el espacio mismo tiene una estructura más o menos como lo que está representado por las líneas que están aquí dibujaditas, ¿verdad?, este tipo de gráficos. Entonces, la manera más simple de pensar en esto, desde mi punto de vista, es: imagínense un pedazo de tela, ¿no? Para todo fin práctico, es decir, a la resolución cotidiana, diríamos, pues esta tela es una superficie. Y el primer modelo que se nos ocurre, pues, un continuo, ¿no?, una superficie continua. Sin embargo, cuando la vamos analizando, ¿verdad?, la ponemos al microscopio, por ejemplo, vemos que de hecho está construida de una estructura filamental, ¿verdad?, está hecha de hilos, ¿verdad?, entre tejidos. Bueno, algo semejante ocurre en esta propuesta
decir que estas estructuras no las pone uno a mano. Estas surgen naturalmente, después de un análisis un poquito largo, que no voy a repetir aquí. Sin embargo, surgen naturalmente como representación adecuada, digamos, del espacio. Y en particular, si yo quiero hablar, por ejemplo, de cómo calculo el área de una superficie, dado que sé que el espacio es discreto, tiene esta estructura filamental, lo que tengo que contar es, digamos, cuántas de estas aristas del espacio, cortan a la superficie. Entonces, en otras palabras, ¿verdad? La superficie, el área que yo le asigno a una cierta superficie depende del estado en el cual estoy poniendo esta superficie, es decir, cuántas de estas aristas cruzan. Y en particular, bueno, el espectro se puede ver que tiene esta estructura. Esta LP es la escala de la longitud de Planck, como ya les había anticipado. En particular es de 10 a la menos 33 centímetros. Entonces, un cuarto del área de Planck serían 10 a la menos 66 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la escala? El radio de Bohr, el átomo de hidrógeno. ¿Se acuerdan? Un Armstrong, 10 a la menos 10 metros, ¿no? Esto es 10 a la menos 33. Entonces estarán de acuerdo conmigo que para todo fin práctico la descripción del continuo, del espacio como un continuo es adecuada, pero pudiera tener esta microestructura, ¿verdad? Y eso es parte de lo que vamos a explotar en un momento.